Buenas tardes, queridos padres de familia, apreciables alumnos. Esta es la última clase ya de español para los grupos de primero A y B. La última de este periodo de contingencia. Ayer fue el último día de actividades escolares. Estableció como que finalizaba el periodo, pues. Esta clase es también la última de una serie de unidades que estuvimos viendo, de temas que estuvimos viendo, relacionados con cómo hacer una investigación, ¿sí? Entonces, la primera clase estuvo relacionada con la determinación del tema a estudiar, ¿sí? Del tema, no a estudiar, sino, bueno, el tema a investigar, ¿sí? Que obviamente se tiene que estudiar. Para cuando hacemos una investigación, nosotros debemos de elegir un tema. Les decía yo en esa clase que a veces ya sabemos que tenemos qué tema vamos a investigar, ya lo decidimos. ¿Por qué? Bueno, porque estamos interesados, porque el maestro nos los asignó, porque fue una decisión grupal, una serie de cosas, ¿no? Pero si no, no sabemos, si nos dice el maestro, hagan una investigación de cualquier tema, ya nos está planteando un problema que tenemos que resolver, elegir el tema que vamos a investigar. La clave para una buena investigación es esta precisamente, elegir bien el tema que vamos a investigar, ¿sí? Esa vez se hicieron una serie de preguntas para establecer el tema, o sea, que nos enseñaba o nos llevaba de manera sistemática a una buena elección de tema. Si no habíamos elegido y si no teníamos idea qué tema investigar, bueno, pues esas preguntas nos daban una noción, una guía de cómo elegir el tema. En la segunda clase ya estuvimos viendo también a base de preguntas establecimos qué contenidos debería de llevar ese tema, ¿sí? Cuáles eran los contenidos que debería de tener ese tema. Obviamente, una buena elección de contenidos redunda o tiene como consecuencia un tema agradable, un tema bonito, un tema interesante, ¿no? Entonces también a través de preguntas nosotros decidimos qué contenidos debe de llevar. Luego viene, de hecho, de ahí, ya tenemos, si ya tenemos un tema, si ya sabemos qué contenidos debe llevar, entonces viene una tarea de investigación, ya entramos en actividad. Entonces, con ese tema nos envía a una búsqueda de información, ¿sí? A una búsqueda de información. Esta información, ¿en dónde la vamos a encontrar? Pues en muchas fuentes, ¿no? En una variedad enorme que tenemos de fuentes para encontrar la información que requerimos, ¿sí? Y que está relacionada con los contenidos de nuestro tema. ¿Claro? ¿Está comprensible hasta aquí? Entonces, cuando ya buscamos esa información, decía, bueno, ¿dónde la vamos a buscar esa información? Bueno, tenemos que hacer uso de muchas fuentes. Una de ellas puede ser el libro que ustedes usan, ¿sí? Si ahí viene información acerca del tema, bueno, pues el libro es una buena fuente de información. Podemos también buscar en una enciclopedia, ¿sí?
En una enciclopedia podemos encontrar información importante. Vamos a ver aquí. Podemos encontrar en una enciclopedia, pues, la información que requerimos para esto. Pero ustedes están viviendo una época muy bonita. Las fuentes que ofrecen las redes, las fuentes que ofrece Internet son ilimitadas. Ahí podemos encontrar una gran cantidad de información. Google nos está brindando una cantidad enorme de información de todos los temas que a ustedes se les ocurran, ¿sí? Entonces el Internet, pues, es otra fuente de información, y creo que es la que utilizamos más. Ya nos acostumbramos a, lo vemos más cómodo, y buscamos en Internet esta información. Pero ojo, hay un vicio muy estilado en ustedes, muy recurrente en ustedes. Hay un fenómeno que se llama copia y pega. Ustedes los mandan a hacer una investigación y lo que hacen es, ustedes es poner el nombre del tema. Google les ofrece todas las opciones, dan clic, ni se fijan si es una fuente de información adecuada, si es seria, si está completa. Simplemente se les abre el tema, lo seleccionan y lo copian en Word, lo imprimen y eso lo entregan al maestro. Eso es una pérdida muy tonta de dinero, de tiempo, de información, y sobre todo que ustedes no aprenden. Entonces, desde la primera clase que yo les di relacionada con la investigación, les estoy diciendo cómo hacer una investigación. Y si ustedes siguen esas indicaciones, si ustedes las aprenden, entonces ustedes estarán en posibilidad desde ahorita hasta siempre de tener la habilidad de encontrar una información, de realizar investigaciones muy fructíferas, muy que les nutra mucho en conocimientos, realmente para aprender, ¿sí? Entonces, pues, pero si lo siguen de copia y pega, pues no, entonces no aprenden nada. Ok, entonces ya que las fuentes nos ofrecen la información, ¿en forma de qué? Pues de textos, ¿sí? Nos están proponiendo textos, ¿sí? Nos están ofreciendo a la vista un montón de textos, ¿sí? Textos que tenemos que estar seleccionando los textos, ¿sí? Y luego, ya que encontramos esos textos, nos sumergimos en la posibilidad de generar conocimientos, de construir nuestros propios conocimientos, ¿sí? Entonces tenemos que saber cómo manejar estos textos. Recuerden que los textos son un conjunto de ideas, son un montón de palabras, un conjunto de palabras, pero que están relacionadas de manera lógica entre sí, y este conjunto de palabras nos dan ideas, ¿sí? Nos dan un conjunto de ideas, ¿sí? De ideas. Entonces, estas ideas son las que tenemos que aprender a identificar, a aislar de los textos. Sobre todo la idea, acuérdense bien, la idea principal. La idea principal es la más importante, es la esencia del tema, ¿sí?
es el qué del tema. La idea principal. Esta idea principal puede venir en el texto que estamos leyendo, puede saltar a la vista, yo les enseñé, estuvimos viendo las clases, cómo identificar la idea principal. Dijimos que era un enunciado, acuérdense bien. Dijimos también que la idea principal está muy relacionada con el tema. De hecho, decíamos que la idea principal nos dice algo nos dice algo más acerca del tema, ¿sí? Es información extendida sobre el tema. Entonces la idea principal, pues, a veces está a la vista, ¿sí? La tenemos, está escrita. Le decía yo la vez pasada que está la mayoría de las veces está la mayoría de las veces está al principio del texto. Y esta idea que aparece escrita se llama idea principal explícita, ¿sí? Pero empiezan los problemas cuando vemos el texto, estamos viendo el párrafo, lo estamos leyendo y lo releemos y no encontramos la idea principal. Entonces esta idea que no aparece a la vista se le llama idea principal implícita. Si están recordando, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Esta idea se le dedicó una clase completa a la idea principal implícita, cómo identificarla. Acuérdense de las pistas que nos da el mismo párrafo para establecer cuál es la idea principal. Acuérdense que tenemos que reconstruirla para que tenga sentido, ¿no? Muy bien, pero la idea principal no es única. También en el párrafo, en el texto, vienen las ideas secundarias. Ojo con esto. Las ideas secundarias son muy importantes también. ¿Sí? Ahorita vamos a ver por qué son importantes. Las ideas importantes están relacionadas con la idea principal, se articulan pues a la idea principal, van articuladas a la idea principal, tienen mucho que ver, porque decíamos ese día que las ideas secundarias es información adicional que se agrega a la idea principal, son datos, que son descripciones, que son clasificaciones, es pues una serie de ideas que van a enriquecer la idea principal y nos va a dar la posibilidad de formar un texto de ese proceso de articulación de las ideas. Vamos a pasar de aquí, ya viendo este repaso de las clases vistas anteriormente, vamos a pasar a el primer texto. Yo decidí que mi tema sería el texto expositivo. Y esto tiene un porqué. Miren, el texto expositivo, ustedes lo manejan mucho desde primaria. El texto, hay muchos tipos de textos. Está el texto expositivo, el texto argumentativo, el texto científico, el texto literario, ¿sí? Pero aquí en este caso el texto expositivo es el que más comúnmente manejan ustedes y sobre todo lo utilizan para aprender. Precisamente el texto expositivo les permite a ustedes obtener conocimientos. En su libro de texto escolar, esos textos que usan ustedes, los libros que tienen ustedes precisamente son textos expositivos, ¿sí?
cuando les encargan, les piden una investigación, ustedes recurren a Google y les muestran a ustedes textos expositivos. Cuando ustedes deciden un tema y se ponen a investigar, Google, Internet les ofrece a través de sus navegadores, les ofrece información que todos ellos son textos expositivos, ¿sí? Entonces, vamos a ir desmenuzando este texto. Yo tomé de dos fuentes distintas. Esto es muy importante. Mínimo debemos consultar 3 o 4 o 5, las que sean necesarias, fuentes de información para enriquecer nuestra investigación, para que nuestro texto esté enriquecido y nuestro conocimiento esté muy fortalecido con distintas aportaciones, distintos puntos de vista. Entonces, yo puse 2 porque pues ya me extendería mucho si pongo más textos. Pero puse 2 textos cuyo tema es el texto expositivo. Una cosa que sí quiero dejarles muy claro es que no sé si les han pedido alguna vez, de seguro lo han hecho los maestros, cuando les piden investigar, ustedes pues se van a investigar y el maestro les dice, pongan ustedes bibliografía. O sea, ¿qué quiere decir esto? Bueno, la bibliografía es el conjunto de libros que van a investigar. Si ustedes no van a investigar en libros, pero tienen que citar las fuentes que emplearon para su investigación. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de una fuente de internet. Yo saqué de internet esta fuente, pero tengo que ponerlo en el tema, ¿no? Y si voy a citar una frase relacionada con este texto, yo tengo que darle el crédito correspondiente. Simplemente con poner ahí de dónde saqué yo eso y al final de mi texto citar esas fuentes, ponerlas al final, eso estoy ya dando obediencia a una norma establecida de ética, en la cual damos nosotros el crédito correspondiente a quien nos aportó información. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que primero que debemos encontrar en un texto? Pues es la idea principal, ¿no? La idea principal es la primera que debemos encontrar. Decíamos que la idea principal es lo que se dice acerca del tema, ¿sí? Y decíamos también la vez pasada, aunque no todo el tiempo, pero decíamos que viene al principio del texto. Entonces aquí tenemos pues la idea principal. Dice, el texto expositivo es aquel que expresa conceptos, ideas o hechos de forma objetiva. Esta es la idea principal. ¿Sí? Entonces ya tenemos una idea principal. Vamos a cambiar un poco el color. Vamos a establecer cuáles son las ideas secundarias. Aquí, por ejemplo, dice, una idea secundaria dice, no se reflejan sentimientos, opiniones, ideas o pensamientos del autor. O sea, no se está hablando, quien escribió el texto no se está refiriendo a sus sentimientos, ni mete su opinión ahí. No tiene, simplemente él se atiene a lo que se dice ahí de manera objetiva, ¿no? Pero no va a aportar nada en lo absoluto, ni va a meter ideas propias. Simplemente está estableciendo, pues, lo que dice el texto en sí. O sea, no debe haber nada de aportación respecto al texto, ¿no? Del autor, nada del autor. Dice, se usa para divulgación de ideas o conceptos. Aquí tenemos otra idea secundaria. ¿Sí? Seguimos leyendo. Si se fijan, yo me voy saltando cosas porque las dejo porque las considero que no son importantes. Entonces, lo que estoy haciendo ahorita es identificar las ideas secundarias. Vamos a ir señalándolas aquí de una vez mejor. Esta
es la idea principal. Esta es la idea principal. ¿De acuerdo? Entonces, estas hasta abajo serán las ideas secundarias. ¿De acuerdo? Y aquí hasta abajo tendremos todas las que vengan serán ideas secundarias y que de alguna manera se articulan con la idea principal. Todos van a depender con la idea principal. ¿Qué quiere decir esto? Que todos van a hablar acerca de o van a agregar información relacionada con la idea principal. Entonces, seguimos. Dice, este tipo de textos son muy usados en ámbitos escolares. Entonces aquí le pongo, son muy usados en ámbitos escolares o académicos. ¿Sí? Lo dice, en su redacción solo se utiliza habitualmente la tercera persona. Solo se utiliza la tercera persona. Si saben cuál es la tercera persona, ¿verdad? Yo, la primera, tú, la segunda, él, la tercera. Entonces, quien escribe un texto expositivo se refiere a alguien que aportó esas ideas. Y esa alguien es la tercera persona. Yo no puedo decir en un texto expositivo, yo opino que, recuerden la primera idea secundaria que decimos que no debe haber opiniones. Entonces, si yo digo, yo opino que, o a mi parecer, estoy empleando la primera persona, entonces ya violo una característica que tiene el texto expositivo, que se refiere que solo se utiliza la tercera persona. Dice, solamente hay exposición de hechos objetivos, basándose en hechos comprobables. ¿Sí? Ya eso de implícita la opinión del autor, eso ya lo dijimos, entonces es paja. Lo dice, el texto expositivo está estructurado de la siguiente manera. Entonces decimos, el texto expositivo está estructurado de la siguiente manera. ¿De qué manera? Bueno, tiene una introducción, ojo con esto, tiene un desarrollo y tiene una conclusión. Ojo porque su trabajo va a estar relacionado con esto que estoy poniendo aquí. Entonces tienen ustedes que establecer bien el cuerpo de su texto, de su investigación. Tiene que, como es un texto expositivo lo que van a elaborar, tiene que estar basado en estos principios. Y sobre todo estar estructurado de esa manera. Deben hacer ustedes una introducción. Aquí nos dice que la introducción adentra al lector u oyentes en el tema a exponer. Lo que van a hacer es una pequeña introducción que hable de manera muy general de lo que van a ver en el tema. Esa es la introducción. ¿Sí? Entonces dice, la siguiente dice, existen diferentes tipos de texto expositivo. ¿Sí? Entonces, aquí continuamos la idea que dice, los hay de tipo divulgativo, los cuales ofrecen una información objetiva para un público más amplio y variado. Utilizan un lenguaje más sencillo para conseguir una máxima comprensión en los lectores, los cuales no es necesario que tengan conocimientos previos. ¿Sí? Entonces, tiene información objetiva para un público amplio y variado. ¿Sí? ¿Qué más? Utilizan un lenguaje más sencillo para conseguir una máxima comprensión de los
lectores utilizan un lenguaje sencillo. Se utilizan en libros escolares, en revistas, en periódicos, en enciclopedias, ¿sí? Dice, existen otros tipos, perdón, se me fue chueco. Existen otros tipos de textos expositivos más técnicos y especializados, ¿sí? Esos ya son para especialistas, para doctores, para licenciados, bueno. Entonces aquí tenemos pues el primer análisis del primer texto que estamos revisando, ¿sí? Entonces vamos a irnos aquí a esta parte. Vamos a ir construyendo ya nuestro texto, ¿de acuerdo? Vamos a ir construyendo nuestro texto. Entonces, ¿con qué vamos a iniciar? Pues con la idea principal. Entonces la ponemos. El texto expositivo es aquel que expresa conceptos, ideas o hechos de forma, decíamos que ya entramos en el momento de escribir el producto de nuestra investigación. Estamos ya ante la posibilidad de aprender, de construir conocimientos, y eso es muy emocionante. Hasta yo estoy muy emocionado. Entonces, decíamos que tenemos que empezar con la idea principal. Dice, el texto expositivo es aquel que expresa conceptos, ideas o hechos de forma objetiva. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, de forma que se pueda observar, de forma comprobable, ¿sí? Eso quiere decir. Ok, ya tenemos, fíjense bien, tenemos la idea principal. Pero no comamos ansias con lo demás. Nos vamos a ir al segundo texto, ¿sí? Y veamos qué dice acerca de la idea principal. ¿De acuerdo? Dice el segundo texto. Es otro criterio, es otro autor. Dice aquí el texto, perdón, vamos a usar el color amarillo. Dice, el texto expositivo es aquel que aborda de manera objetiva un asunto o tema determinado. El texto expositivo es aquel que aborda de manera objetiva un asunto determinado. ¿Y qué dice el otro? El texto expositivo es aquel que expresa conceptos, ideas o hechos de forma objetiva. Entonces, si se fijan, es más o menos lo mismo, ¿no? ¿Sí? Hay una concordancia. Él habla de, aborda un asunto, pero en la primera nos dice que es aquel que expresa conceptos, ideas o hechos de forma objetiva. Entonces, hay una concordancia en no tenemos que agregar ni quitar nada a nuestra primera a nuestra idea principal, ¿de acuerdo? Muy bien, seguimos. Viene la primera idea secundaria, la debemos agregar aquí. Dice, no se reflejan sentimientos
Acuérdense que hace rato les decía, yo pienso que o yo siento que no se reflejan sentimientos, opiniones, ideas o pensamientos del autor. De acuerdo. Vamos a ver qué podemos encontrar en el segundo texto. A ver, algo que esté semejante. Vamos a ir, nos vamos a topar tarde o temprano con la dice el propósito fundamental es transmitir información. ¿Sí? Entonces, seguimos leyendo, es decir, aportar un conjunto de conocimientos claros y directos sobre una amplia lista de contenidos generales o específicos. A la par de esto, el texto expositivo también es explicativo. El texto expositivo, vamos a cambiar el color. El texto expositivo también es explicativo, porque no se confundan las ideas primarias con las secundarias. Estas son ideas secundarias. Entonces, el propósito fundamental de los textos expositivos es transmitir información. Dice, el texto expositivo también es explicativo. ¿Sí? Dice, pues busca aclarar y detallar toda la información relacionada con los datos proporcionados. Vamos a regresarnos a la primera idea secundaria. No se reflejan opiniones, ideas o pensamientos del autor. Al parecer, el segundo autor no nos ofrece ninguna información. Entonces vamos a quedarnos con estas ideas. El propósito fundamental de los textos expositivos es transmitir información. Entonces vamos a agregar esta idea secundaria del segundo autor aquí. Que dice, el propósito fundamental es transmitir información. Entonces aquí lo podemos variar un poco. ¿De quién? Bueno, del texto, ¿no? Su propósito del texto expositivo. Su propósito es transmitir información. Entonces, aquí no me gusta que haya un punto. Vamos a dejarlo en coma. Fíjense bien lo que tenemos que ir haciendo. Dice, leamos para retomar. El texto expositivo es aquel que expresa conceptos, ideas o hechos de forma objetiva. No se reflejan sentimientos, opiniones, ideas o pensamientos del autor. Su propósito es transmitir información. ¿Qué más dice respecto a esta idea? Nada más eso dice. Y aquí la segunda, si ustedes observan la segunda idea secundaria la podemos agregar como complemento de estas ideas secundarias. Dice, su propósito es transmitir información. ¿Y qué más? ¿Sí? Información. Pues tiene la característica, fíjense, esto ya se le agrega aquí, de ser explicativo. Lo dice el segundo autor, ¿sí? Entonces hacemos
otro párrafo más, ¿de acuerdo? Son muy usados en ámbitos escolares o académicos. Entonces, le podemos poner aquí, fíjense bien esta idea, son muy usados en... Voy a poner lo mismo, pero dicho con mis propias palabras. Se utilizan, estoy diciendo lo mismo, se utilizan mucho en las escuelas, en los libros de texto, ¿sí? En los libros de texto, enciclopedias, revistas, etcétera. Ahí dejamos el punto. Vamos a ver qué dice el otro autor. Dice, los textos expositivos pueden subdividirse dependiendo de los textos. Características. Los textos expositivos se diferencian de los demás textos principalmente por su estructura. Dice aquí como características, la redacción del texto es objetiva, ya lo dijimos. Veamos a ver si es cierto. Dice de forma objetiva, ya lo dijimos. Revisemos esto de características porque se me hace interesante en la segunda fuente. Es objetiva, se escribe en tercera persona, ya lo dijimos también, eso viene en el primer autor. Dice, hace uso de un lenguaje claro y preciso, también ya se estableció. Dice, se apoya en el uso de recursos como los conectores, la comparación. Ojo, está interesante. Esta es una idea principal. Bueno, está mal subrayado, pero bueno, ahí se va, ¿sí? Dice, se apoya en el uso de recursos como los conectores, la comparación o la enumeración. Ok, entonces aquí anotamos esta. Fíjense que lo que estamos viendo aquí son las características del texto expositivo, ¿De acuerdo? Aquí con esta primera, exposición. Esa característica que vimos en el segundo, me parece a mí muy interesante. Entonces, vamos a verla como dice, de nuevo. Usa recursos como conector. Se apoya en el uso de recursos como los conectores. Se apoya mucho en recursos como los conectores. Los conectores son aquellas palabras que sirven para unir dos ideas distintas, ¿sí? Por ejemplo, pues es un conector. Dice, su propósito es transmitir información, pues tiene la característica de ser explicativo. Vean, este es un conector. Y hay muchos conectores, como por ejemplo, sin embargo, como además, se usan mucho para darle cuerpo a un texto. Se apoya mucho en recursos como los conectores, la comparación o la enumeración. La comparación o la enumeración. Fíjense, aquí tenemos un ejemplo de enumeración. Aquí están, miren. Cuando hablamos de la estructura, estamos hablando de es un recurso de la enumeración.
Si bien estoy usando viñetas, pero así se establece que eso es como recurso, ¿no? La enumeración. A ver si encontramos otro ejemplo aquí. Miren, aquí tenemos otro de la enumeración. Y la comparación, bueno, es cuando decimos, por ejemplo, al igual que en los libros de texto, en la revista podemos encontrar también que las palabras son de un nivel adecuado para... Entonces, cuando digo al igual que, estoy haciendo una comparación, ¿sí? Entonces, son recursos que se emplean. Entonces, la comparación o la enumeración. Muy bien. Vamos a poner un punto por mientras aquí, a ver qué vemos en ya dijimos que se utilizan mucho en ámbitos escolares. Estamos viendo, fíjense bien, son características, ¿sí? Que se utilizan mucho en las escuelas, aparecen en los textos escolares. Podemos decir también solo en su exposición. Fíjense, estoy estableciendo un conector aquí. En su exposición, este es un conector, este es un recurso que yo empleo para redactar. En su exposición, solo utiliza la tercera, ya aclaramos que era la tercera persona, ¿verdad? La tercera persona. Ok, hacemos otro párrafo, ya tenemos 4 renglones ahí, hacemos otro párrafo. Dice, el texto expositivo se estructura de la siguiente manera. Este es un conector. De la siguiente manera. Y aquí tenemos otro recurso, la enumeración. Introducción. Para adentrar e interesar al lector. Desarrollo. Desarrollo es la segunda parte de la estructura del texto expositivo. Dice, se presenta de manera ordenada, clara y coherente. Se presentan las ideas del tema. ¿Qué dice el otro autor respecto a esto? En la estructura que está, lo que dice el autor. En la introducción dice, donde se da a conocer el tema que será abordado. ¿Qué pusimos acá nosotros? Entonces, fíjense que la segunda opinión, en lo que respecta a introducción, me gusta más de este autor. Dice, se da a conocer el tema que será abordado. Entonces vamos a cambiarlo. Para dar a conocer el tema que será abordado. Me gusta más esta, ¿no? Y podemos agregar una parte de lo que dice el primero. Interesar al lector.
Ahí, y ya tenemos las dos opiniones, ¿no? En el desarrollo, nos dice que se presenta de manera ordenada, clara y coherente las ideas del tema. ¿Y qué dice él? En desarrollo dice, parte del texto en el cual se expone de manera clara y ordenada la información relativa al tema. Es lo mismo, más o menos. Entonces coinciden ambos. Entonces ponemos, se expone, ya no, yo no lo voy a poner como voy a usar un sinónimo, ¿sí? Se expone de manera ordenada, clara y coherente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que tenga sentido lo que las ideas que se están poniendo, que se entiendan fácilmente, ¿no? Coherente, las ideas del tema. Eso es el desarrollo, o sea, el cuerpo del tema a investigar. Y por último, la conclusión. Ojo con esto, les decía yo al principio, porque ustedes en las actividades que van a desarrollar, su tema tiene que llevar todo esto, ¿de acuerdo? Entonces, la conclusión que dice, aquí el primer autor nos dice que se sintetizan todas las ideas expuestas. Se sintetizan todas las ideas expuestas. ¿En dónde? Pues en el desarrollo, ¿no? En el desarrollo. Vamos a ver qué dice el segundo autor. Conclusión, síntesis, es lo mismo, es decir, se sintetizan, síntesis de la información presentada, donde se destacan los aspectos más relevantes. Dice algo de relevantes. Las ideas expuestas, vamos a agregarle esa idea, ¿no? Esa parte que le faltó al primer autor, más relevantes en el desarrollo. Eso es. Aquí tenemos ya pues esto. Aquí el primer autor nos dice que hay muchos tipos de textos. Los hay divulgativos, ¿sí? Entonces yo puedo poner hay muchos tipos de textos. No muchos tipos, hay diferentes tipos, no muchos, diferentes, que es distinto, ¿no? Diferentes tipos de textos. Los divulgativos, fíjense cómo estamos abreviando. Ya eliminamos algunas palabras que están considerando de más ahí. Hay diferentes tipos, y si se fijan, no pierde sentido lo que decimos. Hay diferentes tipos de textos, los divulgativos. Los divulgativos que ofrecen información objetiva para un público amplio y variado, con un lenguaje sencillo para comprensión de los lectores. ¿Sí? Estos textos divulgativos generalmente son para personas que no saben mucho acerca del tema. Dice, lectores
para comprensión de los lectores sin conocimientos previos, como los alumnos, como los propios maestros, como los lectores comunes, como las amas de casa, los señores, todos quienes leen un texto expositivo tienen que leer el tipo de texto divulgativo, porque hay algunos que son distintos. Aquí dice, se utilizan, no vamos a poner punto, vamos a poner punto y coma. Se utilizan, aquí lo dice, en libros escolares, revistas, periódicos, enciclopedias, etcétera. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos una información adicional. ¿Qué dice respecto a esto el segundo autor? Dice características. A ver, tipos, acá tienen la información. Los textos expositivos pueden subdividirse dependiendo de la complejidad del contenido y del nivel de comprensión que exija dicha información. Aquí tenemos una idea secundaria muy interesante, importante. Los textos expositivos pueden subdividirse dependiendo de la complejidad del contenido y del nivel de comprensión que exija dicha información. ¿Sí? Entonces, esa información es importante y veamos cómo la podemos agregar aquí. ¿Qué dice aquí? A ver, ¿dónde la podemos meter? Dice, hay diferentes tipos de textos. Aquí nos podemos ir al segundo. Dice, dependiendo de la complejidad del contenido. Vamos a agregarle eso. Dependiendo de la complejidad del contenido. Complejidad del contenido. Los textos divulgativos que ofrecen información objetiva. Vamos a ponerle 2 puntos aquí. Los textos divulgativos que ofrecen información objetiva para un amplio público. Pero ¿cuáles son los otros? Tenemos que buscarlos. Los especializados. Y los textos expositivos especializados para lectores. Sí, fíjense bien lo que dice aquí. Se requiere que el lector tenga una preparación previa. Entonces yo aquí diciendo lo mismo exactamente, pero lo redacto de otra manera. Para lectores con preparación previa. ¿Sí? Los textos técnicos, se me faltó aquí, técnicos y especializados para lectores con preparación previa.
con preparación previa. ¿Qué dice el otro autor? Textos positivos de carácter divulgativo, textos de carácter especializado, siempre para especialistas en determinadas materias. Los contenidos tienen vocabulario técnico. Ok. Entonces, con preparación previa, coma, especializados en determinadas materias. En determinadas materias. Ahí está. Entonces ya tenemos nuestro texto, nuestro propio texto, producto del análisis de dos textos investigados en internet. Entonces aquí sí es importante, esto es lo que yo hice, cuando ustedes hagan si este texto yo lo presento como una investigación, debo de poner las fuentes. Vamos a ver el primero. Bueno, continuando, hubo una breve interrupción porque aquí se me bronqueó el programa. A ver, continuando, entonces ya tenemos pues nuestro escrito, nuestro tema escrito. Esta experiencia de escribir las cosas, espero que ustedes vean bien el video, lo analicen, escuchen lo que les estoy diciendo, vean qué estoy haciendo respecto a los textos, porque a la hora de escribir un texto, lo importante es que el texto refleje los conocimientos que ustedes construyeron en el análisis de los otros textos que les aportan las fuentes. ¿Sí? Y este proceso no es una acción estéril. Si lo hacen así, es una acción rica en conocimientos. Es una acción que les deja una experiencia de aprendizajes magnífica. Aprenden lo que estudiaron, el tema que estudiaron, pero también aprenden cómo abordar una investigación, cómo llevarla a cabo, cómo analizar los textos fuente y de ahí sacar las ideas, identificar la idea principal, identificar las ideas secundarias, hacer una relación de los textos fuente para que pongamos de cada aportación lo más importante y con un sentido. Vamos a darle lectura a lo que escribimos. Fíjense bien, dice el texto expositivo. Eso se tiene que hacer para revisar cómo quedó. El texto expositivo es aquel que expresa conceptos, ideas o hechos de forma objetiva. No se reflejan sentimientos, opiniones, ideas o pensamientos del autor. Su propósito es transmitir información, pues tiene la característica de ser explicativo. Se utilizan mucho en las escuelas, en los libros de texto, enciclopedias, revistas, etc. Se apoya mucho en recursos como los conectores, la comparación o la enumeración. En su exposición solo utiliza la tercera persona. Eso ya lo aclaramos que es la tercera persona. El texto expositivo se estructura de la siguiente manera. Introducción, para dar a conocer el tema que será abordado e interesar al lector. Desarrollo, se expone de manera ordenada, clara y coherente las ideas del tema. Conclusión, se sintetizan todas las ideas expuestas más relevantes en el desarrollo. Es una síntesis, ojo. ¿Sí? Dice, hay diferentes tipos de textos dependiendo de la complejidad del contenido. Los divulgativos, que ofrecen información objetiva para un público amplio y variado, con un lenguaje sencillo para comprensión de los lectores
sin conocimientos previos. Se utilizan en libros escolares, revistas, periódicos, enciclopedias, etc. Y los textos expositivos técnicos y especializados para lectores con preparación previa, especializados en determinadas materias. Entonces, el único inconveniente que yo le vería es que es el segundo párrafo que dice: se utilizan mucho en escuelas en los libros de texto en enciclopedias, porque ya viene aquí en los tipos de textos, ¿sí? Entonces yo lo que haría es lo elimino, ¿sí? Lo elimino y nuestro texto quedaría así, ¿sí? Porque ya viene aquí, fíjense cómo es importante darle una leída ya cuando terminamos de escribir, precisamente por esos detalles. Entonces ahí tenemos nosotros un resumen del tema titulado el texto expositivo. Repito, elegí este tema porque les concierne mucho a ustedes. Ustedes generalmente consultan textos expositivos por el tipo de lectores que son, ¿sí? Entonces, ¿qué fuentes se van a emplear? ¿Qué fuentes se utilizaron? La primera es una fuente extraída de internet. Entonces lo anotamos aquí: https www.significados.com, ¿sí? Lleva una diagonal y dice texto expositivo, diagonal, y lo demás, ya con eso es suficiente. Entonces nosotros establecemos que esta fuente fue la primera que utilizamos. Hay otra fuente, en este caso viene aquí en el segundo texto, no se alcanza a ver muy bien, pero es Pedro González. Vamos a separarlos un poquito. Pedro González, pintando letras desde los 3 años. Esto es lo que tenemos como fuente al segundo texto, a ¿sí? Entonces aquí tenemos pues nuestro trabajo ya. Es un resumen bien elaborado, es un resumen enriquecedor porque nos aporta muchos conocimientos. Construimos muchos aprendizajes en la realización de este resumen, de esta investigación. Vuelvo a insistir, no deben ser nada más 2 textos, deben ser los que sean necesarios, los que ustedes a través de la búsqueda de información recuperen, vayan acumulando, desechen algunos y seleccionen los más importantes, y eso les va a dar un número indeterminado que puede ir de 3 a, no sé, unos 6 textos, ¿no? Más o menos. Pero esto es pues esta clase donde ya consolidamos nuestra pequeña investigación con un ejercicio de escritura, donde escribimos ¿qué? Bueno, pues lo que investigamos. Escribimos la idea principal y todas aquellas ideas secundarias con las cuales se articulan para dar como resultado un texto que nos expone un tema determinado, ¿no? Entonces, es pues mi clase de hoy, la última de este proceso, y espero que les sea de mucho provecho. Estudien mucho, muchachos, métanle ganas,
Cuídense mucho, todavía no terminan las cosas. Señores padres de familia, apoyen mucho a sus hijos porque se lo merecen. Son buenos chicos. Buenas tardes.